como Se está grabando la llamada. Cómo un gobernante puede influir en una nación para lo bueno o para lo malo, para llevarnos a los pies del Señor o para apartarnos del Señor. Vemos allí cómo cada rey muestra el libro lo suyo, ¿no? Lo que hizo bueno y lo que hizo malo, pero lo malo es la desobediencia, lo malo es apartarse. Pero si lo aplicamos ahora a lo contemporáneo, a lo que estamos viviendo, la Escritura nos dice que debemos orar por los gobernantes, por los que están en eminencia, y debemos hacerlo realmente, sobre todo lo que está viviendo esta nación. Cada nación tiene lo suyo, pero hablando de Colombia, está en una situación bastante difícil. Por lo tanto, debíamos orar más, entendiendo que un gobernante puede llevar al éxito o puede llevar al fracaso a la nación. Marta, ¿vas a decir algo? Sí, pastoradora, disculpen disculpen el sonido del peto. Si nos venimos al hoy, Dios está haciendo un llamado porque los hombres son reyes y sacerdotes. No solamente es atacar el feminismo, sino es tomar esa palabra que Dios nos está dando para que el hombre sea cabeza, para que el hombre sea ese guerrero que realmente se necesita. Y en cada hogar tiene que existir ese dominio, esa fe, esa obediencia para poder comenzar a transformar. Así es. Entonces, los gobernantes pueden tomar decisiones correctas o pueden tomar decisiones incorrectas que nos llevan a nosotros al éxito o al fracaso, el apartarnos de Dios. Entonces no miremos como que ellos allá solo, los gobernantes solos y nosotros por acá, y que solamente podemos pensar de pronto en la economía. No, porque este gobierno sí hace buenas contrataciones, sí está dándole prebenda o beneficios al pueblo, sino que debemos mirar las alianzas que hacen los reyes, debemos mirar nosotros, ¿qué te digo? La parte espiritual de los gobernantes tiene que ver mucho con la nación entera. Y cuando hablamos de la nación, entramos todos. Bueno, ahora sí vamos al libro primero de Crónicas. Tenemos aquí que nos dice, en el canon hebreo, el libro de Crónicas formaba parte de lo que se llama, de la división llamada los escritos. Una parte en el canon hebreo que se llamaba los escritos. Por eso no aparece Crónicas relacionado con Josué, con jueces, con los libros de Samuel, los reyes, sino que aparece relacionado con los salmos, con Proverbios y Job. El nombre hebreo de Crónica es Divrei Hayamim, y esto significa los eventos de los tiempos. Esto es un apelativo genérico que se aplicaba a los registros reales. No se debe confundir los escritos o las crónicas, no se debe confundir con el libro de las historias de los reyes de Israel. Eso nos lo dice en Reyes, que hay unos libros que se llaman los libros de los reyes de Israel. Y tampoco con las crónicas de los reyes de Judá. O sea, existe un libro que se llama Las Crónicas de los Reyes de Judá. Existe un libro que se llama el libro de las historias de los libros de Israel. Pero que eso no es el libro de Crónicas. No lo confundamos. Estos fueron más bien fuentes que utilizaron para realizar la obra de Crónicas. El libro de Crónica
dice que realmente es un solo libro presentado en 2 tomos y se reproduce la mayor parte de los acontecimientos que se narran en Samuel y Reyes. Pareciera que simplemente está repitiendo lo que dice Samuel y Reyes, pero es desde otro ángulo, desde otro punto de vista, porque la situación ya no es la misma. Aun cuando te menciona los reyes, de los que te habla el libro de Reyes como tal, o de los que te habla Samuel, pero ya en otro tiempo, en otro momento, hay otras circunstancias. Está hablando ahora Crónica del pueblo que regresa a Jerusalén, que vienen exiliados, que vienen del sometimiento de Babilonia. Entonces la situación no es la misma. Cuando habla Reyes y cuando habla Samuel, hablan antes del exilio y Crónica está hablando después del exilio. La situación no era entonces la misma de antes de la cautividad babilónica. La monarquía inaugurada en la segunda mitad del siglo XII antes de Cristo. Aquí está hablando de cuando proclamaron a Saúl rey. Y este reinado de Saúl, aquí vemos que llega a su fin junto con la destrucción de Jerusalén, aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. Si nos damos cuenta, en estos libros generalmente se está hablando de un tiempo aproximado, de un escritor o autor que no es seguro, que hay muchas formas de averiguarlo, pero que un erudito dice una cosa y otro dice otra cosa. O sea, no hay una seguridad en estos libros del Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo Testamento, que sí vemos nosotros quién escribió cada libro. Me llama la atención eso. Aun cuando esto no quiere decir que el libro no tenga verdad, que no sea cierto. Está hablando es de ese autor. Por haber sido pasado el canon, estos libros tienen la inspiración del Espíritu Santo. Y eso está probado y eso no nos debe confundir. La comunidad constituida por los repatriados ya no formaba parte de un Estado independiente, sino que ahora es una nación sometida al imperio persa. En esta nueva etapa, el pueblo judío estaba llamado a reconsiderar su historia desde un punto de vista que les permitiera comprender mejor el presente y los orientes hacia el futuro. Esto es lo que Crónica quiere mostrar, esto es lo que Crónica quiere hacer. La etapa que están viviendo, miremos qué fue lo que pasó, qué tenemos ahora y para dónde vamos. Ya lo que está hecho está. Entonces, dice aquí, esto es lo que el autor de Crónicas ofrece a la comunidad post-exílica. Mire que está hablando ya después del exilio. Ofrece una reflexión sobre el pasado de Israel y una lección de fidelidad al Señor, a su ley y al culto en el santuario de Jerusalén. Está hablando aquí fidelidad al Señor, está hablando aquí el culto que hay que hacerle al Señor, y este libro nos sirve para recordar las promesas que Dios le había hecho al pueblo judío y las consecuencias que trae el pecado. Esto es el énfasis de Crónicas, a pesar de que menciona algunos reyes ahí. El autor. Para su composición, el autor recurrió a materiales recogidos de Génesis, Éxodo, Número, Josué y Ruth, de los cuales extrajo, por ejemplo, la genealogía de Primera de Crónica del 1 al 9. Aquí nos habla de todas esas familias que están en este libro, pero nos habla desde Adán
¿Y por qué nos habla desde Adán? Porque él habla del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Y por eso se refiere desde Adán. Pero fue sobre todo en los libros de Samuel y Reyes donde encontró una rica fuente de información. Aun cuando utiliza los libros del Pentateuco que tiene allí, Éxodo, Números, él encontró más información en Samuel y Reyes, por lo que está hablando precisamente de esa parte de cómo se conducen los reyes y lo que están viviendo. Dice que esto lo introdujo a la crónica, reproduciéndolo algunas veces tal como estaba, o bien redactándola de manera diferente. Además cita una serie de documentos en gran parte desconocidos para nosotros, que son otros tantos depósitos de conocimiento histórico. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que no solamente son esos libros que están allí, sino que hay otra serie de documentos que nosotros de momento no conocemos, pero que son un gran depósito de información. ¿Y cuáles son estos documentos? Estos documentos son los relacionados aquí. Crónica del profeta Natán. ¿De dónde sale eso? En Primera de Crónicas 29:29, el mismo libro nos dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Eso es lo que vemos aquí. Las crónicas de Natán, las crónicas del rey David, del vidente Gad, las crónicas del vidente Samuel, el libro de actas de los reyes de Israel. Y eso nos lo menciona primero de Crónicas 9:1, el libro de actas de los reyes. Confirmémoslo aquí, dice: contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Ahí está mencionando los reyes, el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Aquí recopila, en este espacio recopila los que regresaron del exilio de Babilonia. En alguna parte del libro puede notarse la influencia de Jeremías y Zacarías. Hasta donde hay información, no solamente en los primeros libros, sino que también con el profeta Jeremías y Zacarías. Es evidente entonces que el libro de Crónicas fue elaborado cuando ya se conocían esas profecías como una tradición oral. Una tradición oral y o porque se disponía de los escritos. Sea que fuera oral o sea que fuera escrito, ellos encontraron esta información, este relato que nos traen, que nos narran en Crónica. Y Crónica es una narración precisamente. Todo esto apunta a una fecha que puede situarse hacia la mitad del exilio babilónico. El libro de Crónicas, Esdras y Nehemías guardan semejanza entre sí. Guardan semejanza en cuanto a su lenguaje. Esdras y Nehemías con Crónica. En cuanto a su lenguaje, la forma del pensamiento y la teología, lo cual lleva a muchos a pensar que detrás de todo ellos está una misma mano que lo recopiló, una misma mano que lo escribió, como usted quiera decir. Una tradición judía atribuye a Esdras el libro de Crónicas. La fecha es desconocida, probablemente después de lo que ocurrió al final de Segunda de Reyes de los años 450
y 4:25. ¿Y qué nos dice aquí? En Segunda de Reyes, en el final, dice, el remanente que huye a Egipto. Eso lo encontramos, Segunda de Reyes 25:22. Dice, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán. Pero entonces el pueblo le hizo juramento a Gedalías y a ellos y a los suyos, y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Gedalías, como había sido puesto gobernante, Gedalías le dijo al pueblo que siguieran sirviéndole al rey de Babilonia para que no tuvieran problemas, para que no tuviera tropiezo. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, o sea, de la familia real, y con él 10 varones hirieron a Gedalías, y Gedalías murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. O sea, este Netanías, junto con los 10 varones que se unieron a él, mataron a Gedalías y a los que estaban apoyándole. Desarrollo del libro. El primer libro de Crónicas contiene una larga lista de genealogías que se extienden desde Adán hasta Saúl. En el capítulo 1 al 9 encontramos esa lista, todo ese poco de personas, de familia, descendientes uno del otro que relata allí. Y en las que ocupan importantes espacios las líneas sucesoras de David. O sea, se habla mucho de los descendientes de David en el capítulo 3. Y habla de los descendientes de Aarón en el capítulo 6. Habla de los descendientes de Saúl en el 9, porque tenemos hasta el capítulo 9 toda esa genealogía. La exposición de estos linajes introduce al lector en el resto del libro. Se presenta la historia del rey David. Los capítulos 10 al 29. Encontramos aquí que en estos primeros capítulos está hablando de los descendientes de cada uno de ellos. Y en el capítulo 3 habla de los hijos de David. En el capítulo 4 nos habla de los descendientes de Judá. Y de los descendientes de Judá encontramos en el 4:9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, la oración de Jabes, que es muy mencionada, porque le pidió que le ensanchara el territorio, le pidió que le librara de los enemigos, y Dios le respondió. No, habla aquí del rey David hasta su muerte, que dice que fue en buena vejez, lleno de riqueza y de gloria. Eso nos lo dice el capítulo 29 en su versículo 28. Dice, y murió en buena vejez. Bueno, en el 26 dice, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Recordemos que David tuvo muchos pleitos, que David tuvo conflictos y peleaba por ahí, pero
al final Dios le daba la victoria. En la sesión dedicada al reinado de David, el cronista se detiene con singular minuciosidad en el traslado del arca del pacto a Jerusalén. Aquí nos está diciendo que en Crónica encontramos el relato del traslado del arca. Habla de la organización del culto, las funciones de los levitas, los preparativos y acopio de materiales para la construcción del templo. En Primero de Crónicas 15:1. ¿Qué nos dice Primero de Crónicas 15:1? Dice: hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. David, como sabemos, quiso construir un lugar especial, un templo maravilloso, y él dejó todo dispuesto, dejó incluso los planos, él dejó material, porque en su corazón de verdad quería construir algo para honrar al Señor. Pero Dios no se lo permitió, eso lo vimos ya en Samuel, vimos eso. Salomón había recibido de su padre David el encargo de ejecutar este proyecto, de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Así lo había dispuesto el Señor, porque fue Dios quien dijo. David quiso hacerle casa al Señor, pero Dios dijo que no iba a ser David, sino que iba a ser su hijo Salomón, y que estaría en el reinado, estaría respaldado por el Señor. Salomón, su hijo, él edificará mi casa en mis atrios. Eso lo vemos en Primera de Crónicas 28, en el versículo 6, donde dice que el Señor es quien quiere que sea Salomón. En el 28:1 dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, esto le dijo el Señor, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Ahí está muy clarito la intención de David, pero el designio de Dios es otro. A veces nosotros queremos hacer cosas que nos parecen para honrar al Señor, pero quien decide todo es el Señor. Ahora, un templo, como dice el Señor, si nada lo puede contener, o dice la Escritura, nada lo puede contener a Él, y que Él no ha pedido casa, pero Él sí quiere un templo en nuestro corazón. Nosotros somos templo del Señor. Entonces, si somos templo, ese es el templo que nosotros debemos adornar, es el templo que debemos limpiar, es el templo en que debe estar cumpliendo todas las normas y todos los principios espirituales que Dios ha establecido para sus hijos. Esto, no obstante, el cronista, desde su peculiar análisis histórico y teológico, ve en David el verdadero fundador del templo y de su ceremonial.
por cuanto fue David quien, delegando en Salomón todas las responsabilidades, le entregó los planos para la edificación del santuario único, donde un día el pueblo de Israel había de adorar a Dios. Lo vemos allí en Primera de Crónicas 28. En su mayor parte, la historia de Salomón, el rey sabio entre los sabios, gira en torno a la construcción del templo. Hablando de Salomón, el cronista, a pesar que fue Salomón quien llevó a cabo la realización del templo, él considera que fue David, porque David hizo todo lo necesario. Buscó materiales, buscó artesanos, buscó, ¿qué te digo? Todo lo necesario, los planos los hizo. Entonces, sencillamente le entregó a Salomón para que Salomón hiciera lo que ya, o ejecutara lo que ya estaba planeado. El cronista incluye la oración pronunciada por el rey en la solemne ceremonia de dedicación y la respuesta de Dios a su plegaria. Otros monarcas después de Salomón estuvieron relacionados con los cuidados del templo y del culto, así como con importantes reformas religiosas que siguieron algunas etapas de apostasía del pueblo. O sea, también se encontró aquí en Crónica, en esta temporada, apostasía del pueblo. Y esto nos lo dice segunda de Crónica 2. ¿Cuáles fueron los reyes que estuvieron allí? Segunda de Reyes 2, dice. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hirán, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Aquí está haciendo Salomón pacto con Hirán, el rey de Tiro, con tal de poder tener esos trabajadores, a más de lo que ya él tenía. ¿Cuál es el mensaje del primer libro de Crónicas? En el marco histórico que se desarrolla la narración de Crónicas, no solamente debe reconsiderarse la reconstrucción del templo, pero aquí están hablando de la construcción o de la reconstrucción y las murallas de Jerusalén. Aquí lo que está hablando es de manera general de Crónicas, no de primero de Crónicas. También pretende restaurar el espíritu de la comunidad judía post-exílica. El cronista rememora para sus lectores el principio inamovible de que la vida del pueblo de Israel dependía de su fidelidad al Señor. Una fidelidad de orden individual y colectivo, testificada por la obediencia a la ley y por una vida de piedad sincera. Aquí está diciendo que una fidelidad de manera individual y colectiva. Claro, porque si cada quien hace lo suyo, entonces también todo el pueblo está haciendo lo correcto, lo que Dios quiere. Y esto se ve a través de la obediencia. Todo lo que me dice la palabra a mí es la obediencia al Señor. Una vida de piedad sincera. También habla de la sinceridad. No solamente de lo que hacemos, sino la actitud de nuestro corazón. Porque a veces hacemos cosas como para que nos vean, para quedar bien con los que están alrededor, pero realmente dentro de nuestro corazón no está el interés de agradar a Dios, sino de cumplir un mandato. Esto de
de hablar de la fidelidad del pueblo, alienta a David a impulsar la edificación del templo y a trazar las líneas esenciales de su, de su ritual cúltico. O sea, David por eso se preocupó por todo, hasta por los que iban a servir en el templo. Y esto también había tratado de inculcar en su pueblo. No solo lo pensaba él, lo quería él, sino que quiso enseñar al pueblo para que ellos fueran fieles al Señor, adorándolo y sirviéndole en todo. David sabía que en tanto la comunidad israelita fuera fiel a la elección con que había sido distinguida de las demás naciones, Dios no dejaría de mostrar su favor y de cumplir todas sus promesas. Aquí nos está hablando que Dios escogió a la nación de Israel porque le plació, por su soberanía, pero no porque lo mereciera, no porque fueran mejores, no porque fueran diferentes, porque lo que vemos en el pueblo de Israel continuamente, desde Jueces, o cuando estamos hablando en Samuel, cuando habla de que los hijos de Elí hicieron lo malo, lo del sacerdote, y en Jueces que había una temporada que adoraban al Señor, mientras había un juez que estuviera allí, que vencía al enemigo una temporadita, pero después se olvidaban y otra vez volvían. Y eso continuamente lo vemos y todavía sucede en el pueblo de Dios. En vez de ser un pueblo que permanece, con las excepciones, claro, pero se da mucho. En vez de permanecer en agradecimiento, en rendición, sino por un tiempito, luego nos olvidamos, luego nos apartamos y seguimos haciendo como bien nos parece a nosotros. Esquema del contenido. Este libro consta de 29 capítulos. Incluye 3 secciones principales. O sea, está dividido en 3. La primera sección registra la genealogía del pueblo judío que va desde Adán hasta los que vivieron en Jerusalén. Ya lo vimos al inicio, que dice que desde el capítulo 1 hasta el 9 habla de la genealogía. Comienza con la historia familiar del pueblo de Dios desde el primer hombre, Adán, hasta el momento justo antes del reinado de David. Y el capítulo 3 nos muestra la genealogía judía que va desde David hasta el cautiverio de Babilonia. ¿Por qué nos muestra desde Adán? Como dimos, ¿qué tiene que ver Adán allí con Crónicas? Bueno, porque está hablando del pueblo de Dios y el cronista quiso relatar la familia desde el inicio. Los capítulos del 4 al 9 incluyen una lista familiar de las 12 tribus y la mayor parte del capítulo 9 se centra en las personas que vivieron en Jerusalén después del exilio en Babilonia. Habla de las 12 tribus, la lista de las 12 tribus, pero está hablando en particular de las personas que vinieron después del exilio. La segunda sección enfatiza la llegada al poder de David. La llegada al poder de parte de David y su reinado. Primera de Crónicas 9:35 hasta el 10:14 nos lo señala. Es aquí cuando habla de la reina de Sabá que visita a Salomón, pero ya eso lo vimos también en Primera de Reyes. Habla de las riquezas y la fama de Salomón, que por eso trajo a la reina de Sabá. Habla de la rebelión de Israel en Primera de Reyes. Pero aquí también nos los menciona. Nos habla, el libro registra la unción de David
cuando lo hacen rey. Dice, cuando vino Roboán a Jerusalén en el 11:1, cuando vino Roboán a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboán. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y volvieron, no fueron contra Jeroboam. Aquí está hablando cómo el Señor es quien pelea la batalla, es quien da la conquista. Esta es la segunda parte que habla de cuando ungieron a David y se levantó el pueblo para bendecirlo y para decir lo que Dios lo había escogido a él como rey. Habla también aquí en esta parte, en esta segunda sección, la lista de sus hombres más valientes. Nos relata Crónica que habían 30 hombres valientes de David, pero entre los 30 habían 3 especiales. Esos 3 especiales fueron los que llegaron hasta el campamento enemigo, porque David dijo que quería tomar agua del pozo que estaba allá en Belén. Y estos hombres expusieron su vida con tal de complacer a su rey. Pudiéramos decir que hay una idolatría, pero más bien ahí es una honra. Es el reconocimiento al valor y la disposición que tenía David para estar con ellos, para pelear, para guerrear, para darles éxito. Entonces, y estos eran los más fieles, los más unidos, los más cercanos al corazón. Algunas veces nosotros decimos que debemos darle honra, lo dice la Escritura, al que es digno de honra. Y debíamos darle honra a las autoridades espirituales, pero muchas veces no lo hacemos, sino que murmuramos, nos levantamos, decimos cosas que no convienen, cosas que sabemos que a Dios le desagrada. Y no queremos desagradar a Dios, pero a veces nos levantamos contra los que Dios ha puesto en autoridad. Se nos olvida que María y Aarón, hermanos de Moisés, hablaron de Moisés, por lo cual vino la lepra en María. Así que tomemos el ejemplo de estos varones, los valientes de David, sobre todo esos 3 especiales. Pero todos, dice que eran hombres que peleaban, que sabían tirar la honda con la derecha y con la izquierda. Y también sabían manejar la espada. La tercera sección de Crónicas enfatiza el reinado de David, la transición de poder que ocurrió, la cual se transfirió a su hijo Salomón. Primero de Crónicas 13 nos relata esta transición. Del capítulo 13 al 29. Habla de todo. Allí sí encontramos algunos reyes, Asa, Abías, encontramos la reforma religiosa de Asa, que fue uno de los que trajo avivamiento a Israel. En Israel hubo 3 reyes que trajeron avivamiento. Fue Asa, Ezequías y Josías. 3 reyes que trajeron avivamiento y se ve allí en el libro de Crónicas. Luego se menciona, ¿para dónde va?
Bueno, se le da gran importancia al traslado del arca del pacto hacia Jerusalén. Primero de Crónicas, del capítulo 13 al 16. También nos habla aquí del traslado del arca. Esto ya se vio también. Aquí aparece el reinado de Josafat, alianza de Asa con Ben-Hadad, la muerte de Asa y Micaías que profetiza la derrota de Acab. Estamos viendo, pero dice que hace énfasis. Pero estoy viendo, perdón, estoy viendo a Segunda de Crónicas. Dice que hoy, Primera Crónica 13 al 16. Un momentito. El traslado del arca en el 13:1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. O sea, David va a hacer una fiesta, una celebración en grande. No la va a hacer él solo, no lo va a hacer de manera callada, sino que él llama a todo el pueblo, reúne al pueblo. Y dice en el versículo 5 que David intenta traer el arca, pero intenta traer el arca a la manera como él quiere hacerlo, no a la manera como Dios lo había establecido. Y es allí donde llevan el arca sobre bueyes y tropiezan los bueyes y Usa metió la mano cuando vio que se iba a caer el arca y Dios le dio muerte de una vez a Usa porque Dios no necesita ayuda. En el versículo 7 de 13 dice: llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa y ahí guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza. Mire, regocijo con cántico, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Es lo que se pretende cuando uno va al culto, que la gente con alegría, con espontaneidad, con júbilo, la gente le cante al Señor. Pero lo que vemos son unas caras largas que no se atreven ni a abrir la boca. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, que significa quebrantamiento de Usa. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? A David le dio miedo traer el arca hacia su casa porque pensó que podía haber muerto. Entonces la dejaron en casa de Obed-Edom, Geteo, o sea, este no era del pueblo de Dios. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. La bendijo porque Obed-Edom, a pesar de no ser israelita, él quiso honrar, él adoró, quiso servir. Después él se vuelve en un servidor, es uno de los que están al servicio del Señor en el templo. El libro termina con el momento en que David le transfirió a su hijo Salomón el reinado de Judá. Primera de Crónicas 29-21. Aquí termina el libro 29-21 al 30.
dice así. Y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos. Al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Ahí cumplió el Señor lo que le había prometido a David, que habría rey allí en el trono siempre. Así termina el libro de Crónicas, hablando del traslado del arca y del reinado de Salomón. Pero miremos ahora algunos versículos clave en el libro de Crónicas. Tenemos en el capítulo 11, versículo del 1 al 2. Entonces todo Israel se juntó con David en Hebrón. En el 11, 1 al 2. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: "He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Raúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios". Sí se está viendo, porque yo no lo veo aquí. Sí, sí está bien. Sí, ahí se ve. Entonces, tu Dios te ha dicho: "Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo". Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y unieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Samuel fue quien dio la palabra para el rey David. Otro versículo clave aquí en Primera de Crónicas, capítulo 21, el versículo 13, cuando habla que David dijo a Gad: "Estoy en grande angustia". Esto fue cuando David hizo el censo que no se lo ordenó el Señor. Y si Dios no le ordenó el censo, entonces el Señor se enojó y vino una plaga, pero Dios puso a escoger a David cuál de los castigos quería. Eso también ya se dio en segunda de Samuel 21:13, nos dice así. Entonces David dijo a Gad: "Estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres". Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: "Basta ya, detén tu mano". El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: "¿No soy yo el que hizo contar el pueblo?". O sea, le está diciendo David al Señor: "¿Por qué viene mal contra el pueblo si yo pequé y yo he hecho mal? Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo". Y el ángel de Jehová ordenó a Gad
que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Aquí es donde va a comprar David la era de al Jebuseo, y él le dice que se la va a dar toda la tierra y todo lo que necesite para hacer altar al Señor, ofrenda al Señor, pero él dice que no, porque él no puede darle nada al Señor que no le cueste. De los versículos clave en Segunda de Crónicas. Hay otro versículo en el 29:11, donde dice: tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el censo sobre todo. Esto fue cuando eligieron a Salomón, que continuaba el reinado sobre la familia de David. Entonces David expresó eso: tuya es la gloria, Señor, tuyo es el poder, tú eres el que puedes y sabes. Entonces, en una actitud de agradecimiento. ¿Cómo vemos a Cristo en Crónicas? En los libros de 1 y 2 de Crónicas se menciona a Cristo como el cumplimiento de las promesas de Dios a David. Primero de Crónica, el pacto de Dios con David prometió una dinastía eterna. Y cuando tus días se han cumplido para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Eso lo vemos allí en el capítulo 17, del 11 al 13. Capítulo 17 nos habla allí de la promesa que Dios le hizo a David, y se ven cumplidas después en Cristo el reino eterno. El autor de Primera de Crónica combinó historias para brindar la esperanza de un rey venidero y un templo renovado. Jesús es el cumplimiento de todas esas promesas. En Cristo Jesús vemos que se cumple lo que Dios habló. El reinado davídico, descrito en Primera y Segunda de Crónica, revela a Jesucristo como el Rey de Reyes. Jesús es a menudo llamado el Hijo de David. En varias partes lo vemos como el Hijo de David. El cumplimiento final de la promesa a David llegará con el establecimiento del reino eterno de Cristo el Mesías, descendiente directo de David. Descendiente de David. Bueno, hasta aquí tenemos lo de Crónicas, del primer libro de Crónicas. Lo que vemos realmente aquí en el libro de Crónicas es Salomón. Vemos a David y vemos a Salomón. Vemos la construcción del templo. Y ese es el énfasis del libro de Crónicas. Bueno, algo. ¿Quién va a decir algo ahora? ¿Qué tienen para decirnos acerca de Crónicas? Entonces decimos de Crónicas que realmente, ¿sí? ¿Qué va a decir? Yo, Cuéntame, Luz. yo ahí identifico o resalto como que otros, un tema central y otros temas pues no menos importantes. Ajá. El tema central, como ya usted lo dijo, pues es la fidelidad de Dios en la historia de Israel, ¿cierto? Especialmente a través del linaje de David. Pero también podemos destacar ahí la historia del pueblo de Dios desde la creación, desde Adán hasta David, lo dijo usted en un principio.
Otro, la fidelidad y la soberanía de Dios en la historia de Israel. La organización del sacerdocio y los levitas. Y la centralidad del templo y la adoración. De hecho, cuando ya nos leamos en la totalidad de Crónicas 1 y 2, vamos a encontrar muchas similitudes, muchas semejanzas entre estos dos libros. Así es. Igual también vamos a encontrar diferencias, porque sí hay una que otra diferencia marcada, pero son más las similitudes que las diferencias. Así todos estos libros, ¿te parece? Sí. Pero vemos también aquí cómo se dedicó David incluso a dejar a la tribu de Leví que hicieran los oficios del templo. Él se encargó de todo. Y así debía ser en nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros tuviéramos cada detalle para el Señor. Que haya un verdadero deseo en nuestro corazón de agradarlo en todo, en todo. Y si acaso nosotros no podemos porque no está en la voluntad del Señor, por lo menos Él pueda ver en nuestro corazón lo que hay para Él. Que le entreguemos todo. Aún la palabra nos dice que David no se contentó con entregar lo que recogió del pueblo, porque él recogió del pueblo mucho oro y mucho material para la construcción del templo. Él no se contentó con lo que había, sino que él dio de su tesoro personal, como dice. O sea, yo no voy a poner solamente al pueblo que dé, yo también tengo que dar. Es lo que yo veo aquí, esa entrega, esa disposición, ese anhelo profundo, no era algo. Y a él no le importó que el Señor le dijera, no eres tú, sino que va a ser tu hijo, sino que antes agradeció que su familia hubiera sido escogida. Y no voy a ser yo, porque no era para figurar. Ahí se ve que no era para figurar, sino que era realmente de su corazón para el Señor. Bueno, mis amores, hasta aquí nos acompañó el Señor y nos seguimos viendo la próxima clase con Segunda de Crónicas. Ojalá puedan ir leyendo un poco. Damos gracias al Señor por este tiempo, damos gracias por la enseñanza. Damos gracias, Señor, porque podemos aún sacarle mucho más aplicación de este libro a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, Bendiciones. Gracias por la palabra. Gracias. Bendiciones.